bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández. Recuerden que a esta hora nos conectamos a través de Clase 91.5 FM, la emisora perfecta del estado de Aragua, también Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos y Tropical 100.1 FM en Guarenas, Guatire y Barlovento. Todas estas conversaciones que hemos tenido en Puntos de Vista las pueden descargar a través de nuestra aplicación de iOS o Android que tienen en pantalla con el código QR o también en nuestro canal de YouTube como informativo Canal I. Vamos a conversar el día de hoy con José Antonio Gil Yepes, director de Data Analysis, a quien agradecemos que haya tomado el tiempo para estar con nosotros. Buenos días. Un placer estar con ustedes otra vez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Año electoral, año complicado para el pueblo venezolano, y decimos complicado porque las elecciones no son lo que creíamos que iba a ser, unas mega elecciones en las que se elegía gobernadores, alcaldes, diputados a la Asamblea Nacional, diputados al Consejo Legislativo. Se han dividido las elecciones y en solo 17 días tenemos la primera fase de ellas. Bueno, sí, y para la población venezolana y la población de todo el mundo, el aspecto fundamental de su situación está basado en la economía, en el bienestar. Entonces, frente a un proceso electoral, llama la atención que el gobierno mantenga una política antiinflacionaria basada en restricción de liquidez y muy altos impuestos, cosa que frena el desarrollo económico y frena el bienestar, la capacidad de consumo, de ingreso y de consumo de la gente. Entonces, que el gobierno no cambie esa política antiinflacionaria restrictiva por una política de expansión de la economía, por una política de convocatoria del sector privado, devolviendo el crédito, devolviendo propiedades, entrando en negociaciones para las empresas, para crear empresas mixtas o privatizando muchas empresas del Estado que son empresas que de estrategias y básicas no tienen nada. Ahí hay hoteles, ahí hay posadas, ahí hay aserraderos, ahí hay una cantidad de cosas que un Estado no debe tener. Empresas de cerámica, empresas que fabrican bloques. Bueno, pero es que las empresas de cerámicas y bloques son necesarias para garantizar la construcción de viviendas, los hoteles para garantizar el turismo. Bueno, pero no hay. ¿Qué no hay? Bueno, faltan muchas cosas, pues. Entonces, ahí de conseguir cabilla en Venezuela es difícil. A menos que sea importada. Pero se están produciendo en las empresas básicas. Se están produciendo, pero son insuficientes. ¿Y cómo se produce más? Entonces ¿Cómo se produce más teniendo un país que ha sido blanco de situaciones como, por ejemplo, las medidas coercitivas unilaterales? Ya, pero déjame terminar el pensamiento. Entonces llama la atención que si un gobierno quiere ganar elecciones, no mejore la economía. Debe tener alguna explicación. ¿Y cómo se mejora la economía? Tenemos esta situación de las medidas coercitivas unilaterales. Como la han mejorado todos los países que han logrado mejorar su economía y lanzarse en un proceso de desarrollo sostenido, no solamente países capitalistas, pluralistas, democráticos, sino países de un solo partido, partidos comunistas como el de China y el de Vietnam, en donde tú tienes a un sector privado poderosísimo en todos esos países. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y estas alianzas que se están haciendo con esos sectores, por ejemplo, ya se firmaron unas nuevas alianzas con Rusia, una potencia mundial en materia económica y también en la que ya tenemos algunas alianzas desde hace algún tiempo. Bueno, mira, desconozco exactamente el contenido de los convenios. Espero que sean buenos convenios económicos, pueden ser culturales, etcétera. Pero lo importante es lo que hagamos en Venezuela. Y lo que hagamos en Venezuela, como te digo, pues está pendiente de un cambio de política económica que el gobierno lo hizo muy bien con una política antiinflacionaria basada en restricción de liquidez, porque hay que ver lo que es bajar de 1.690.000% de inflación en el año 2018 a luego 600, luego 400, luego 200, luego 65, 67 el año pasado. Pero ya vamos repuntando otra vez. Entonces, eso nos está diciendo que hay un problema de escasa oferta. ¿Oferta de qué? Oferta de todo. Y lo decimos a la gente que nos está viendo quizás ahorita en este momento en Petare y dice, ajá, pero ¿oferta de qué? Porque yo puedo ir en este momento a un supermercado y conseguir lo que no se conseguía en un 2017, un 2018, que era una marca de harina de maíz precocida y consigo 5 y en distintos precios. Ok. Muchas de esas cosas Venezuela sigue importando demasiado. Y eso ha sido fundamentalmente una política basada en la sobrevaluación de la moneda. Y la sobrevaluación de la moneda tiene
para darlo en números redondos, 100 años. La sobrevaluación de la moneda se estableció a partir del gobierno de Juan Vicente Gómez hacia fines de la década de los años 20 del siglo pasado, cuando ya el petróleo por fin pasó a el café como principal rubro de exportación. Entonces la sobrevaluación de la moneda preferencia a las importaciones porque las abarata artificiosamente. No es que el productor o el trabajador venezolano sean improductivos, es que eso es un abaratamiento artificioso de lo que se importa. Entonces eso le resta oportunidades de inversión, de producción, de diversificación de las exportaciones al país. De ahí el rentismo. Una de las bases del rentismo petrolero es esa sobrevaluación de la moneda, porque te concentra en el único gran producto que es productivo, pues que frente a cualquier sobrevaluación, bueno, el sector petrolero aguanta. Pero en la medida que eso sucede, pues también le estoy negando fuentes de trabajo y de mejores salarios basados en productos de manufactura, de agro, de cría, de agroindustria, de manufacturas en general, y el turismo se lo estoy negando al trabajador venezolano también, no solamente al empresario. Y eso tiene 100 años. ¿Y cómo mejorar esta situación? Afortunadamente está ocurriendo, devaluando. La gente le parece que eso es malo. Eso es lo que tiene que hacer. Y el gobierno lo está haciendo, acelerando la devaluación. Eso es fundamental si queremos devolverle las oportunidades de inversión y de diversificación de las exportaciones. ¿Cómo explicarle eso a las personas? Me devalúan el dinero, pero lo están haciendo bien. Bueno, habrá que explicárselo. ¿Cómo se lo explicamos? Bueno, se lo estoy explicando porque la moneda por 100 años, con la excepción del gobierno de Isaías Medina o con la excepción del gobierno de Carlos Andrés Pérez II, etcétera, el 1 no, el 2, trataron de mantener la economía, el tipo de cambio en equilibrio. Ahora, pero el gobierno de Carlos Andrés Pérez II fue el gobierno del Caracazo, por ejemplo. Eso, porque la orientación del gobierno de Carlos Andrés Pérez II, las orientaciones, los objetivos eran buenos, pero la estrategia fue muy mala. Una estrategia economicista y de shock fue muy mala. Y eso trajo como consecuencia. En cambio, me parece que los objetivos de Hugo Chávez no me gustan, pero las estrategias fueron muy buenas. Y aquí estamos. Están definidas y por eso tienen un tiempo. En este momento electoral del pueblo venezolano, ¿cómo se ve este movimiento en que los venezolanos van a buscar elegir un gobernador, quizás una de las autoridades más cercanas, aunque la más cercana es el alcalde, pero la que tiene un poco más cerca de sus regiones? ¿Cómo plantearle a ese gobernador, a ese alcalde, las situaciones que están viviendo y de qué manera poder tener alguna solución pronta? Tanto en materia económica, tanto en materia de infraestructura, en materia de vialidad, servicios que son bien importantes en las regiones, porque quizás quienes estamos en Caracas no sufrimos tanto, por ejemplo, de la situación de energía eléctrica como en otros puntos del país. Lo comenzamos a regreso de la pausa con nosotros, José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis. Esto es Punto de Vista, ya venimos. Bien, continuamos con más de Punto de Vista. José Antonio Gil Yepes con nosotros, director de Data Análisis. Le preguntaba en la parte anterior, ¿cómo hacer para que el pueblo pueda tener ese contacto directo con el gobernador o con las autoridades que se están eligiendo en este momento para solucionar la situación en materia de servicios principalmente? Bueno, lo primero que debemos destacar allí es, creo que hay dos elementos clave. Uno, que los políticos en general se sientan que su primer objetivo es servir a la gente. Pero la mayoría actúa como que el primer objetivo es llegar al poder y tener poder. Y eso hace, además, que no es la orientación adecuada, eso hace que se aíslen de lo primero que tienen que hacer, que es consultar a la gente. ¿Cuál es una de las principales críticas que le hacen los que quisieran ser opositores pero no se identifican con partidos de oposición? Una de las principales críticas es que critican, pero no proponen soluciones, ni están cerca de la gente. Están en la politiquería de descalificar al otro, en este caso descalificar al gobierno,
pero no proponiendo soluciones y acompañando a la gente en el día a día. Que es distinto de ser política. Así como yo tengo que ponerme el saquito y la corbata o lo que sea y me voy para mi trabajo y voy a ver cuál es el mejor estudio de mercado que le puedo hacer un cliente, cuál es el mejor estudio de opinión pública, de marca, cuál es la mejor asesoría en planificación estratégica, en actualización del modelo de negocio. Bueno, estos señores se ponen su saquito y su corbata y se van a la población a ver, a reunirse con ellos, a ver cuáles son los problemas y cómo los podemos solucionar y hasta dónde, aunque tú no seas estrechísimamente relacionado con el gobierno que sea una alcaldía, una gobernación o el gobierno nacional y sea del color que sea, ¿qué podemos hacer? Esa es la clave de la política. ¿Cómo se practicaba? Pues ¿Hay intención de voto en este momento al proceso electoral del 25 de mayo? Muy modesta, pero sí hay que aclarar algo. El objetivo, un gran logro, una elección presidencial, oye, votó el 80%, votó el 85%, pues no es el 100%. En las elecciones de gobernadores o de alcaldes, tradicionalmente es menor. Entonces, que yo diga que caramba, no se logró el 100%, sino que se logró tanto, demasiado bajo. Lo que sería demasiado bajo es por debajo de 50%, que es más o menos un promedio de los últimos 20 o 30 años de lo que participa la gente en unas elecciones solamente de gobernadores o de carácter regional. Exactamente, ¿no? En las alcaldías puede ser que haya un poquito más que en gobernadores, pero no es que en las alcaldías va a ir a votar el 70%. Es muy difícil, puede haber algunas alcaldías. Ahora, ¿la intención de voto o del nuevo voto, estos jóvenes, están interesados en la política venezolana? Oye, eso es una tragedia. ¿Por qué? Porque el joven tiende a no votar. ¿Y cuál es la razón? Han visto la futilidad de los gobiernos, por lo tanto ven la futilidad del voto. Las cosas no van al meollo. Fíjate, las democracias en el mundo pluralista están teniendo problemas, porque están surgiendo liderazgos dentro de ese esquema democrático, están surgiendo liderazgos muy duros, liderazgos que tienden a tener un tono autoritario importante, tanto desde el punto de vista de algunos gobernantes de derecha como de izquierda. Entonces tú tienes gobernantes como Trump, me parece que tiene unas actitudes, habiendo sido electo democráticamente en un país pluralista y en un país que se precia de manejarse por la legalidad y por la institucionalidad, creo que cosas que ha hecho, como de repente quitarle el presupuesto a unas instituciones no creadas por el Ejecutivo, sino creadas por el Congreso, eso no se puede hacer en los Estados Unidos, pues lo hace. Bolsonaro, en el otro extremo, un Chávez, unos señores Ortega en Nicaragua. Entonces, ¿qué democracia es esa? Eso no es una democracia pluralista, institucionalista, sino que son democracias que tienen que arrollar, pero hay una especie de justificación, sobre todo al principio de esos procesos. Porque es que como lo otro no funcionaba, es que como lo otro que me ofrecieron no me resultó, entonces bueno, entonces yo empiezo a aprobar esas versiones autoritarias. ¿Y si eso entonces la democracia en el mundo está en crisis por eso. Y si eso es así, ¿por qué 25 años de gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela? Bueno, por múltiples razones. Una es la división de la oposición, que es quizás es la más de más larga vida. Dos, como dijimos antes, la concentración en la crítica en vez de proponer soluciones. Tres, si yo no soy el candidato, yo no voy a apoyarte a ti para que vayamos juntos para sustituir al gobierno de Hugo Chávez o de Nicolás Maduro o el que sea. Cuatro, los errores de la oposición de llamar a abstención.
A mí me parece que eso no tiene ningún sentido, porque la política se basa en consultar, acompañar, para saber qué le pasa al otro, en comunicar, vamos a ponernos de acuerdo en una solución, en organizarte y en movilizarte. Si tú desmovilizas, como se está desmovilizando ahorita una parte de la oposición, si tú desmovilizas, por ejemplo, para esta elección de gobernadores y diputados, ¿cómo va a hacer para movilizar a la gente cuando no te guste la reforma constitucional que pueda proponer el gobierno? Pero porque se desmoviliza. No sé cuáles son las características, pero ¿cómo vas a movilizar? Si no te gustara esa reforma, bueno, ¿cómo va a decir la gente? Mire, vamos a hacer lo mismo del 2007, vamos a ir a votar y vamos a votar en contra y no vamos a aprobar esa reforma constitucional. ¿Cómo lo vas a hacer? Pero ¿por qué se desmovilizan? Porque, por ejemplo, lo que ocurrido el día de ayer, o lo que se conoció el día de ayer de la salida de estas personas que se encontraban en la Embajada de Argentina, es un golpe para la oposición de alguna manera, porque tenían confianza en una persona que les dijo que iban a hacer tal o cual situación que finalmente sacó incluso a su mamá del país. Bueno, claro, ¿y cómo no la tienen, cómo vamos a la casa si la tienen acosada en su casa? ¿Y cómo le cortan la luz y el agua? ¿Cómo no va a sacar a una señora de 84 años que tiene estas dificultades de caminar porque jugó mucho tenis y era campeona de tenis y ahora las rodillas no le dan? Tiene que sacarla, ¿cómo no la van a sacar? Una negociación. Ah, no, yo no sé. O una... Hay múltiples, por las redes tienes 3 versiones, que lo negociaron en un extremo, que fue una operación comando en el otro extremo, y que puede ser que, mira, algunos elementos internos dejaron que eso sucediera, aunque otros actores de gobierno no estén de acuerdo. Finalmente, ¿no desmotiva eso al electorado de esa oposición venezolana? Que continúen esas negociaciones. Bueno, es que yo no sé si fueron negociaciones, pero eso no, eso no tiene por qué relacionarse con el hecho. Y yo creo que la sindéresis impone que si yo tengo, mira, yo no tengo partido, yo no tengo organizaciones para movilizar, yo no tengo cañones, yo no tengo sables, yo lo que tengo es mi voto. ¿Cómo voy a renunciar yo a mi territorio? Eso es una cosa que yo le pregunto a los jóvenes. Señores, ustedes que no van a votar, ¿usted sabe cuánto sangre, sudor, lágrimas, presos, torturados, exiliados y muertos costó votar en Venezuela? Pero que llegaron 23 de enero. Tenemos que hacer pausa. Y usted simplemente por fin tiene el voto, lo hereda y no sabe ni de dónde le vino y usted lo desprecia. Bueno, es una barbaridad. Que definitivamente el voto es el arma para cualquier situación democrática en el mundo. Y la otra parte de la respuesta que me faltó son las ventajas que toma el gobierno para explicar por qué el gobierno sigue ahí. Tenemos que hacer pausa. Ya regreso, hablamos de eso con José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis en Puntos de Vista. Ya venimos. Bien, de regreso ya en la parte final de esta conversación del día de hoy con José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis. Y en la parte anterior quedamos en saber cuáles son esas ventajas que tomó el gobierno para mantenerse aún allí. Mira, las ventajas tradicionales que toma el gobierno es, uno, todo gobierno en todas partes del mundo, en cualquier nivel de elección, tiene ventaja. Eso lo llamó un sociólogo francés, Michel, lo llamó la ley de hierro de la oligarquía. El que está en el poder tiene ventaja. Tiene los hilos de información, tiene las redes de comunicación y de movilización y tiene recursos. El otro no tiene, o tiene que buscarlo. Pero el gobierno tiene ventaja. Entonces, por eso, por ejemplo, en los Estados Unidos, tú puedes repetir un periodo en la presidencia. En alcaldías no. Pero puedes repetir en la presidencia, pero 3 no. Entonces ahora vamos a discutir cómo es el asunto con el señor Trump, si es que se puede lanzar, porque ya sería... Él puede argumentar que hubo 4 años en que no lo fue y que no fue seguido. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí. Pero es un tema interesante. Pero todo gobierno tiene ventaja. Segundo, bueno, tienes el tema de los puntos rojos. Tercero, tienes predominio en los medios de comunicación porque has neutralizado muchos medios de comunicación y tienes otros que puedes proliferar porque tú tienes los recursos para montar esos medios de comunicación. Bueno, entonces ahí tienes una tercera ventaja. Tienes, como hablamos, los recursos, tienes mucho más capacidad de movilización de medios de transporte, etcétera, para llevar a la gente a votar. Tienes publicidad gratuita, que el otro la tiene que pagar, porque si yo salgo como alcalde o al gobernador, el presidente, a inaugurar una obra, los medios me cubren.
pero el otro diciendo, no, pero es que yo hubiera hecho la obra mejor, o tiene que pagar o tiene un espacio mucho menos Cubren gestión. privilegiado. Y bueno, y después están los temas de las relaciones entre las instituciones, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral y la Presidencia de la República en muchas situaciones, y en la última todavía Lula da Silva y Gustavo Petro, los presidentes aliados del presidente Maduro, insisten que hay que publicar las actas y las actas no las terminan de publicar. Entonces, todas estas cosas son ventajas que tienen los gobiernos y que explican, en el caso venezolano, esas diferencias, esas malas estrategias de la oposición y estas estrategias con ventajas del gobierno, explican, más las obras que haya hecho el gobierno y a quienes haya beneficiado, obviamente, pero explican la diferencia. Hay dos momentos históricos de nuestra historia reciente en Venezuela. El Caracazo con Carlos Andrés Pérez y el 12 de abril del 2002. Digo momentos históricos porque allí no hubo convocatoria, ahí no hubo medios de comunicación, ahí no hubo cubrir un medio, una zona u otra, sino que sencillamente el pueblo fue a la calle. En un caso, en el primer caso, en contra de la gestión que venía adelantando Carlos Andrés Pérez. Y en la segunda, para exigir el regreso de Hugo Chávez. ¿Cómo se explica eso? Mira, hablando de las orientaciones adecuadas del segundo gobierno de Pérez y de las malas estrategias. Uno, el planteamiento del disparo del precio de la gasolina, de una vez. Y no es cierto, yo no estoy de acuerdo con que eso no estuvo preparado. Soy muy amigo del general Ítalo del Valle Aliegro, ministro de la Defensa de Carlos Andrés Pérez. En ese momento. Mira, José Antonio, aquí lo que pasó fue esto. Y fue un exceso de confianza del presidente Pérez en sí mismo y en su organización, cuando no me hizo caso, cuando yo le dije, señores, Bandera Roja tiene preparado los mecanismos de movilización para subvertir el orden en cuanto anuncien el aumento del precio de la gasolina. Y así pasó. Había jeeps que tenían la bola esa atrás con la que remolcan lanchas y cosas de esas. Bueno, ahí metían una cadena, la pegaban en el candado o en la cerradura donde estaban cerradas las tiendas, arrancaban el jeep de golpe, rompían el candado, levantaban la Santa María, ¡pa' aquí es! Y venía el pueblo atrás, pero el jeep seguía haciendo su trabajo. El jeep seguía haciendo su trabajo, que no era meterse a saquear y a llevarse nada, no, era abrir la Santa María para que el pueblo. Entonces, ¿y quién había usado a esa gente? Entonces, ahí tienes elementos importantes. Y el presidente Pérez, cuando Ítalo del Valle Aliegro, una semana antes de que eso ocurriera, le dice, mire, presidente, lo que va a pasar es esto, esto y esto. Yo voy a mandar a que la fuerza de seguridad me confirmen esa especie. Estamos esperando el reporte. Entonces, mire, ahí... Sí, es que hay una movilización más boca a boca, más calle, más gente y no grandes medios de comunicación. ¿Y de dónde salió el pueblo que acompañó a Hugo Chávez a regresar? Bueno, de la organización, de lo que hablábamos antes. Hay que estar con la gente, hay que comunicarlo, hay que organizarse y hay que movilizarse. Entonces, ¿de dónde salió esa población? Bueno, primero salió el general Baduel y después vino el pueblo atrás. Pero un pueblo organizado, que se movió, porque tú tenías una organización. ¿Okay? Bueno, entonces las dos cosas, el fenómeno del 27 de febrero del año 89, que se debe a esa política que ya critiqué, a esa política de shock económico, que no ha debido manejarse de forma shock, sino que ha debido manejarse de forma progresiva. Y en enero del año 89, un mes antes de la juramentación de Pérez y mes y medio, más o menos mes y medio antes del 27 de febrero, que fue el Caracazo, publiqué un libro y en la contraportada le puse, mire, lo que van a hacer va en la orientación correcta, pero la estrategia de shock económico que van a utilizar está equivocada, porque los pueblos reaccionan violentamente contra esos shocks. ¿Hay en este momento una confianza ante el órgano electoral? Está baja, está alrededor del 30%. ¿Y por qué entonces los sectores de oposición decían participar si no confían en un CNE? Porque tienen derecho al voto. ¿Cómo van a participar? Bueno,
Participo, pero no estoy de ¿Sabes acuerdo. lo que pasó cuando por fin Solidaridad en Polonia insistió en que tenía que haber un segundo partido, porque el único partido que iba a elecciones en Polonia bajo el régimen del Partido Comunista Polaco y la influencia de la Unión Soviética era el Partido Comunista? En ese momento, su primer ministro y dirigente fundamental, Jaruzelski, por fin, de tantas protestas obreras que habían, acepta que vaya un segundo partido, que era Solidaridad. Pero entonces, en la conversación entre Jaruzelski y Lech Walesa, el dirigente principal de Solidaridad, y Jaruzelski le dice, bueno, sí vas a elecciones, y sí, pero el Partido Comunista ya tiene el 60% de los diputados. ¿Y qué dijo Walesa? Dale, qué ventaja ni qué ventaja, dale, vamos a medirnos. Tenemos mucho que hablar todavía. Solidaridad sacó el 90% de los votos y Jaruzelski a los pocos días renunció por la vergüenza que le dio la paliza. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos quedó muy corto el tiempo de esta conversación. José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis. Amigos, gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.